Buenos días, Clara. ¿Cómo Buenos estás? días. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Pues creo que es toda una serie de casualidades y de necesidades vitales y de... No sé, son muchas cosas, pero creo que es porque siempre me había gustado mucho escribir. Desde muy pequeña escribí una obra de teatro cuando tenía 8 años y la hicimos con los niños del cole, la hicimos a los niños de 3 años. Se quedaron todos dormidos o lloraron todos, ¿sabes? Y fue un desastre absoluto, pero me gustó mucho esa idea, no sé, de vivir otras vidas a través de la literatura, o sea, me pasaba el día leyendo. Y de repente descubrí el cine, creo que con 14 años vi Los 400 golpes, que aparte es perfecto, ¿no? 14 años. Y luego vi Hiroshima Mon Amour y fue como, un momento, ¿qué es esto? O sea, y recuerdo me pasó especialmente con Hiroshima Mon Amour, me quedé como, fue como un cortocircuito, como yo, no sé qué es esto, pero yo quiero hacer esto. Es muy distinto, o sea, es poesía, ¿no? O sea, me emocionó de una forma muy intensa. Y luego entré en comunicación audiovisual, fue como, bueno, vas como flirteando, ¿no? Con el cine, vas diciendo, uy, no sé, bueno, sí, bueno, no, hasta que al final dices, no, es que yo tengo que hacer esto, o sea, llega un momento en que dices, es que no puedo hacer otra cosa. Y tengo un abuelo muy aficionado a las cámaras, que se pasa el día grabando y no sé qué, y somos los dos como ahí, como muy freaks, y probamos cosas con cámaras, o sea, me viene un poco de familia también. Porque tú siempre quisiste ser guionista o escritora, ¿no? Sí, yo quería ser escritora, con esta cosa muy así, pero luego descubrí que, bueno, yo creo que siempre he pensado que no escribo tan bien como para ser escritora, pero o sea, me interesa más la parte de contar una historia, me interesa que no la parte formal de la escritura, aunque leyéndolo la disfruto muchísimo. Y me interesa mucho la parte poética del cine, o sea, la capacidad poética del cine, que es algo, o sea, el juntar es tan único como música, imagen y narrativa, es como, es todo, es como el arte total, ¿no? Es como... Y las capacidades expresivas del cine se puede hacer de todo, es muy divertido, en realidad. ¿Cómo una chica de Vic acaba estudiando en Nueva York, en la Columbia? Es un viaje, si aparte no soy de Vic, soy de un pueblo muy pequeño, que al lado de Vic, que tiene 200 habitantes, se llama Maya. Y pasar, o sea, nací así en el campo, y de repente pasar como a Manhattan es como una cosa muy rara. Pero no, tenía muy claro que me quería ir fuera, como a vivir experiencias y tal. Y luego tuve un profe que estudió en Columbia, en la Pompeu, y estudié comunicación audiovisual en la Pompeu. Tuve un profe que se llama Elías Nonsimignani, sí, que estudió en Columbia. Y me dijo, oye, ¿por qué no, sabes? Como, no sé, ¿por qué no te vas allí? Hay profes muy guays, yo creo que te ayudaría. Y me puse a investigar, luego necesitaba una beca porque es carísimo. Y hay algo de Nueva York que me gusta mucho, porque o sea, realmente creo que en Estados Unidos se valora mucho el guión, y yo buscaba como esa escuela, como aprender esa escuela más clásica de guión, ¿no? Pero al mismo tiempo Nueva York lo aúna un poco con el cine europeo, con una visión más de autor, y eso para mí era como la mezcla perfecta. Y Nueva York como ciudad me encanta, la verdad. Es un poco agobiante a veces. Yo vengo aquí y se está muy bien, pero... Porque tú fuiste co-guionista de 10.000 kilómetros con Carlos Márquez Marcet. O sea, ¿cómo fue la construcción de ese guión, por ejemplo? Pues, ¿Cuál fue el proceso de trabajo? Pues 10.000 kilómetros es una historia que Carlos había estado trabajando durante mucho tiempo, que tenía muy claro que quería hacer. O sea, Carlos es una persona con las ideas muy claras, ¿no? Es algo como... y muy brillante. Luego, él buscaba co-guionista en un momento y yo quería escribir y acababa de escribir y era muy joven. Bueno, nosotros éramos súper jóvenes, bueno, aún lo somos, supongo, pero en ese momento realmente éramos muy jóvenes. Y el productor, Sergi Moreno, pues nos puso en contacto y la primera vez que nos conocimos fue por Skype, es muy gracioso. O sea, Carlos está en Los Ángeles y empezamos a hablar. Empezamos a hablar y empezamos a hablar de ideas y cosas y nos entendimos súper bien. Y luego fue muy clave, hicimos varias versiones, pues hubo un momento en que estábamos un poco perdidos. Fue muy clave, porque realmente es muy difícil aguantar una película con 2 personajes, ¿no?
fue muy clara en la intervención de Coral Cruz, que es una analista de guión maravillosa, y a partir de allí nos pusimos a escribir y sacamos una versión bastante rápido y bastante, o sea, que creo que fue la versión final, pero fue un proceso maravilloso, porque Carlos es un cinéfilo, bueno, Carlos vivía en la Filmoteca, lo aprendí muchísimo de Carlos, aprendí mucho en el proceso, descubrí que coescribir es muy divertido, o sea, lo que hacíamos era, pues o sea, hablábamos mucho y luego cuando era hora de escribir uno lo cogía por la mañana, se lo pasaba al otro por la tarde, luego solo escribías mañana o tarde. Y eso, en realidad, a mí lo que más me gustó de todo el proceso de 10.000 kilómetros, que de inicio a fin es que fue como una peli hecha entre amigos, con mucho cariño, ¿no? Que nos lo pasamos muy bien. Eso yo creo que se traspasa en la pantalla. Cuando estás viendo la película, ves que es una película nacida desde el cariño, desde la emoción de hacer cine. Sí. Y de luchar mucho. Era un momento en que, bueno, aún a ver si se recupera la cosa, pero era un momento que era como, no sé, podía hacer cine, era como, ¿cómo lo haremos esto? Y la sacaron para adelante también los productores, que son como súper luchadores. Vamos a hablar del Adiós, que me interesa mucho, tu primera película como directora, aunque son 15 minutos, pero muy intensa. Película pequeñita. Bueno, o cortita. Sí. Cortita sí, pero son 15 minutos muy intensos. Me gusta mucho el comienzo, que la cámara va hacia buscar su propia historia, ¿no? Y Rosana estaba durmiendo, descansando, ¿no? ¿Por qué querías empezar así? Pues esta es una idea que salió de una conversación con Carlos Marqués Marcet, que es el montador, uno de los montadores del corto. Es la sombra. Sí, y hablamos de Fanny Alexander, que es una de las grandes referencias del corto, aunque queda como mal decirlo, ¿eh? Realmente tener de referencia a Bergman es como cuidado, pero lo es. Y al inicio de Fanny Alexander hay una escena muy bonita en la que Alexander empieza a ver que una estatua se mueve, y esa escena solo te mete en la subjetividad de Alexander, de una forma muy... O sea, que el resto de la película no necesita reforzar esa subjetividad porque ya está al inicio. Y a partir de ahí estás con Alexander, viviendo la película a través de él de alguna forma. Y queríamos hacer de una forma muy breve, en un corto no tienes tiempo de hacerte ahí una escena larga, de una forma muy breve meter como al espectador en la cabeza de Rosana, que era como, ahora vamos a meternos en la cabeza de esta persona y le vamos a dar esa subjetividad y vas a vivir la película a través de ella. Por eso ese momento es un momento silencioso, ella está durmiendo, tiene esa cosa como más onírica de los planos vacíos. Para nosotros servía para meternos dentro de su subjetividad. Y en una historia de opresores y oprimidos como es El Adiós, ¿por qué el punto de vista de Rosana, de la oprimida? Pues porque el otro punto de vista ya se ha contado mucho, ¿no? Sí, es menos interesante, siempre es más interesante el punto de vista. Bueno, no necesariamente, a mí me gustan mucho las películas de malos, en las que el malo es el protagonista. Pero la verdad es que no, las criadas siempre han sido como muy invisibles en la historia del cine. Hay una peli que me encanta, se llama Nana. En Bergman también hay muchas escenas de criadas, antes hablamos de Renoir también. Pero hay muy pocas películas, muy pocas historias que se centren en esos personajes que tradicionalmente siempre han estado como en un segundo plano. Tienen que ser invisibles por su trabajo. Y tienen un punto de vista muy interesante, porque están viviendo la intimidad de una familia y están dentro emocionalmente, pero tienen que estar fuera profesionalmente. Luego es como una especie de limbo que me parecía muy interesante. Y aparte ahora que hay, pues, bueno, toda esta cosa, la gente mayor, que tenemos como una población muy envejecida, ¿no? Luego necesitamos a gente como nosotros estamos tan ocupados que cuide de las personas mayores. Y normalmente, aparte en Vic, esto es muy específico de mi ciudad, hay mucha inmigración de Bolivia. Y la mayoría de mujeres que cuidan a las personas mayores son mujeres bolivianas, que es una cultura muy específica, que me parece muy interesante. Y tiene una relación pues muy especial, ¿no?, con las personas a quien cuidan. Esa historia, la historia de esa mujer perdiendo a un ser amado, que es la persona a quien cuidaba como profesional, pero que en realidad tenía una relación de amistad con esa persona, me parecía muy interesante. ¿Y
¿Cómo surge esta película? ¿Por qué quieres contar esta película? Pues yo creo que surge de varias experiencias que he oído o he visto, incluso en mi propia familia, aunque creo que siempre hemos tenido como muy buena relación con las cuidadoras y tal, pero sí es verdad que esto del servicio siempre se crea como una especie de... Yo creo que incluso yo tenía como una especie de sensación de culpa, ¿no? O sea, culpa sería como culpa de clase o algo así, ¿no? De que alguien te esté como sirviendo, o sea, a mí me generaba tensión personalmente. Y luego he oído como muchas historias sobre una especie de maltrato a los cuidadores, y luego empezando a hacer una parte que fue esencial para la creación del corto fue el proceso de casting, que se convirtió en un proceso casi de documentación, porque me senté con... Yo tenía muy claro que no quería una actriz profesional, que quería una actriz no profesional, o sea, quería a alguien que se dedicase a eso. Luego me puse en contacto con muchas cuidadoras de mi pueblo y me contaron un poco sus historias. O sea, yo, en vez de hacer un casting clásico, me puse a hacer como... No sé, me senté a que me contasen cosas. No tiene sentido hacerlo un casting clásico a alguien que no es actor, ¿no? Y fue un poco... O sea, a partir de eso salieron muchas historias muy fuertes en realidad, que no se cuentan porque tampoco eso, porque son muchas veces también son inmigrantes ilegales, que tampoco podrían como quejarse, o que, bueno, son historias que no se tienen en cuenta, y me parecía importante hablar de este tipo de, en el fondo, de submisión, o como de, no sé, hay como una especie de limbo. Me parece que las cuidadoras, que muchas veces trabajan fuera del sistema legal además, sufren una especie de maltrato que no es obvio muchas veces, pero es una especie de pequeño racismo, de dejarlas fuera, de no... Y me parecía interesante hablar de eso. Es una forma de esclavitud moderna, puede ser, ¿no? También. Sí, lo decíamos antes, es una forma de eso va a sonar muy marxista de repente, pero es una esclavitud creada por el neoliberalismo y por la fuerza del mercado, ¿no? Sí, es como tienes menos que otra gente, tienes que servir y no tienes opción. O sea, a mí eso de que tienes opción me parece un discurso de la gente de clase media alta para sentirse mejor consigo mismos, ¿no? Es como, no, todo el mundo puede estudiar, todo el mundo tiene... No es verdad, o sea, hay gente que no tiene opción, y como no tiene opción, eso, o sea, no tiene, en el fondo, si no puedes escoger, no tienes libertad. Y luego, por eso yo creo que lo que has dicho tú de una forma de esclavitud contemporánea es muy acertado. A mí la película me parece muy estilizada, está todo muy pensado, la forma en que hay que contar esa historia, ¿no? Porque ya no hay planes exteriores, quitando el final, que no lo vamos a desvelar, por supuesto, pero todo sucede en la casa. La fallecida no la vemos en ningún momento. Todo es, y a través de, apoyada mucho en gestos y miradas, porque se habla muy poco en la historia. ¿Eso es una cosa que fue saliendo, o desde el primer momento tenías muy claro que la película tenía que ser muy formalista? Pues es una mezcla. O sea, creo que todo el mundo tiende hacia un cierto tipo de estética. A mí me gusta mucho esta, también por los directores que me gustan, pero también... O sea, quería huir mucho del melodrama, porque creo que hay un melodrama muy fácil en esta historia, y también quería como alejar un poco a la cámara de los personajes en este punto, como de no juzgarlos, de bueno, esto está pasando, y eso me parecía interesante. Y uno de los problemas que creo que tiene el corto es que es un poco demasiado duro con el personaje de la dueña de la casa, ¿no? Señora, que es, ¿no? Sí, que es mala, y yo no quería hacer un personaje malo, quería hacer a alguien ni bueno ni malo, que tiene sus razones, como todo el mundo tiene sus razones, ¿no? Como decía Renoir. Y eso no me salió, ¿ves? Pero, o sea, me gustan mucho los personajes que no son claramente ni buenos ni malos, que hacen lo que pueden, con lo que tienen, lo que saben, ¿no? Pero sí, la verdad es que buscábamos un estilo... O sea, buscábamos un poco como perder a Rosana en esos planos de la casa, como perderla en ese... O sea, descontextualizarla, que ella no pertenece a ese sitio, ¿no? Y luego lo de los gestos y las miradas era un poco para buscar
la sutileza de las pequeñas acciones de Rosanna, porque Rosanna nunca tiene una gran revolución, nunca hace, no, ala, no sé qué, sale ahí y le pega un tiro a todo el mundo, ¿no? Es como, es una pequeña revolución y está como un poco a la escala de sus gestos cotidianos, como vestir a alguien, desvestir a alguien, fregar, no fregar, y esa repetición de gestos me parecía muy interesante. Como en el fondo es una forma de deshumanización, si te centras en los gestos y no en la historia, o sea, ella va repitiendo lo mismo todo el rato. Luego queríamos crear una historia una relación entre Rosanna y la mujer a quien cuidaba sin hacer un flashback o meter la historia directamente. Luego, la única forma de hacerlo era a través de objetos y a través de gestos. Siempre me ha parecido muy interesante la capacidad que tiene el cine de poner en pantalla emociones que ya no están allí, ¿no? De ser melancólico, a través de los objetos, de la música, de la atmósfera. Y eso era de las cosas que teníamos muy claras desde el inicio. Sí, porque hay un momento, hay una como fijación con los objetos. Sí. Con los objetos. Ese como interfaz a lo que va a venir, a lo que desencadenará al final todo. ¿Por qué esos objetos? Porque hay también unos espejos también, ¿no? Hay como, ¿no? Así, como sí. Me acuerdo, hay un momento en Tacones Lejanos de Almodóvar, que es el momento que más me gustaba, cuando fallece el chico, Victoria Abril empieza a hacer fotografías a los objetos. Y me gustaba mucho ese momento de ese sentimiento de culpa que tiene. De fetichismo con los objetos. Sí. Sí, es verdad. Y lo de los objetos creo que era algo como... O sea, realmente era buscar cómo podíamos representar esa relación sin la mujer, sin tener a la mujer allí. Pero también, o sea, me gustan mucho los objetos por la historia y por... O sea, los objetos en el fondo son como símbolos de algo que ya no está, ¿no? Y expresan carácter, creo que los objetos son muy importantes en las películas, que te pueden ayudar mucho. Y en este caso, bueno, aparte, o sea, me gusta mucho Alain Resnais, me gusta mucho el año pasado en Marienbad, y hace eso, ¿no? Y aparte hay una voz en off que habla un poco de eso, y hace como esos planos de los candelabros, de todos estos objetos que pertenecen a la burguesía tan claramente, y que Rosanna, o sea, no son de Rosanna, pero se los ha apropiado de una forma muy extraña y muy contradictoria. O sea, son suyos, tienen un valor emocional para ella, pero nunca serán suyos y no le pertenecen. Y esa dicotomía me parece interesante. Sí, a mí me gusta mucho por lo que estás hablando en el momento en el que está en el funeral, están todos en casa, ella se viste de negro, se prepara a vestirse de negro y aparece por el pasillo, pero es como un fantasma, no está ahí en ese momento. O sea, está como, no sé, ausente de sí misma, no le pertenece esa fiesta, esa ceremonia no le pertenece, ¿no? Está intentando pasar desapercibida en ese momento, es como que nadie me vea. Tiene vergüenza de estar allí. Y ella, en cierto modo, trabaja en esa casa, no pertenece a esa familia ni a ese mundo, y ahí se ve claramente que también va de negro como ellos, pero es diferente. Sí, es ese limbo, ¿no? que hablábamos antes, que como, eres parte de la familia, pero no eres parte de la familia. Luego, eso es lo que me parece interesante. Yo creo que no hay ninguna relación más íntima que la de una cuidadora, no sé, una criada. El concepto de criada me parece muy antiguo, pero una criada con la familia. O sea, más que las relaciones familiares, es que al final es como cada día y noche. ¿Cómo encontraste a tu maravillosa Rosanna? A Jenny. Pues la encontré así buscando en Vic. Me puse en contacto con la Asociación de Bolivianos de Vic. Y es muy curioso, la persona que me cogió el teléfono fue Jenny Ríos. Pero yo solo le pregunté si conocía a chicas a quien a lo mejor les interesase actuar. Me dijo, sí, súper buena, súper simpática. Me puse en contacto con muchas chicas. Quedé con mucha gente y o sea, había chicas muy interesantes, mujeres muy interesantes, pero no acababa de encontrar a Rosanna. Siempre es como tienes una idea, ¿no? Y de repente volví a llamar a Jenny diciendo, a ver, es que no acabo, no sé qué. Y de repente, escuchándome, hace como, oye, ¿y tú? ¿Tú actúas o algo? Me dijo, sí, bueno, yo he hecho un poco de stand-up comedy. Y yo, ¿stand-up comedy? Y como tengo que conocerte. Y fue quedar con Jenny y era como, esta mujer es maravillosa. Aparte, tiene una mirada, tiene como un talento. De hecho, ella
dice que no, pero en realidad ha actuado mucho. O sea, ella baila, ha hecho stand-up comedy, tiene eso, ¿no? O sea, que tiene mucha facilidad para contar historias y para ponerse delante de cámaras y de público, y tiene mucho talento, la verdad. Y aparte añadió mucho al personaje. Una vez que tienes la película acabada, la primera vez que la enseñas a Jenny, por ejemplo, o en un festival de cine, ¿cómo es la respuesta de la gente? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gusta? ¿Cómo Clara ve todo su proceso? Te estoy haciendo 80.000 preguntas en una. No. Pero bueno, explícame un poco cómo fue la primera vez que ve Jenny, por ejemplo, la película, y de ahí abriremos nuevos caminos. Pues yo creo que una de las cosas que me ha hecho más feliz no ha sido tanto la recepción que ha tenido en festivales, sino la recepción que ha tenido entre pues Jenny, las amigas de Jenny, como esa comunidad boliviana, la familia de Jenny en Bolivia, como que realmente creo que o me han dicho, que se han sentido muy identificadas, que se han sentido como... Han sentido que alguien estaba contando su historia, que eso era importante, que se daba a conocer a la gente, que ellas importaban, ¿no? Y eso... Y se emocionaron, y eso me hizo muy feliz, porque creo que en realidad es por eso que hacemos películas, y películas un poco más políticas. Y luego ha habido, o sea, es muy curioso porque ha habido mucha gente a quien la película ha dejado bastante fría, pero en realidad es una película que creo que o entras o no entras. Y hay como, no hay punto medio, ¿no? Hay mucha gente a quien la peli deja muy fría, y hay mucha gente que se mete mucho y se emociona. Y eso en realidad me gusta, prefiero que sea los dos extremos, que no que sea como, sí, no está mal, es como un cortito así, bueno. ¿Te sorprende esos extremos? Sí, siempre es que una cosa me parece muy difícil es ser objetivo con el trabajo de uno mismo, sobre todo cuando acabas de montar algo, es que no tienes ni idea. Yo no sé, a lo mejor hay gente que sí que tiene una cierta idea de... Yo supongo que es el primer corto, o sea, era como... O sea, realmente necesité como igual 2 meses para decir, bueno, vale, sí, o sea, es una película con una forma, y para poder volver a verla. El estreno fue en Telluride, que es un festival maravilloso que no se conoce, o sea, fue una semana en Telluride y la semana siguiente en Toronto. Telluride no se conoce y es para mí el mejor festival de Estados Unidos, es un festival muy pequeño, muy cinéfilo, van las mejores películas del año, y cuidan muchísimo a los cortos, y están las montañas ahí en Colorado. Es como para mí será el nuevo Sundance, fue como una experiencia increíble, y gustó mucho allí, pues es gente muy cinéfila con muchas referencias, venían y era como Tarkovsky, Bergman, y era como fue muy guay. También tiene mucho del Diario de una camarera, la película que hizo Renoir en Estados Unidos, que después como Buñuel hace con Jean Moreau en Francia, ¿no? Esa idea esa idea, hasta el idioma es opresivo, porque hablan en catalán entre ellos y a ella le hablan en castellano. El idioma también puede ser una parte de diferencia, ¿no? Porque nos quieren vender la moto de que el mundo es cada vez más libre, pero yo cada vez lo veo como más apariencia, ¿no? Es más como anuncio de publicidad, y en la realidad sigue habiendo esa opresión, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, sí. Nos separa totalmente. Y aún más, o sea, yo creo que se nos ha vendido un poco la moto esto de podemos hacer lo que queramos, somos libres todos, pero o sea, la opresión que genera las desigualdades de clase, que cada vez son más y más, o sea, se va diciendo lo del 1%, es verdad, o sea, eso genera, o sea, los ricos cada vez tienen más y los pobres cada vez tienen menos. Y esa brecha, o sea, me parece muy interesante hablar de libertades, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es ser libre en el fondo? Es como... Puedes considerarte libre si en el fondo perteneces a una clase social donde no puedes elegir y toda tu vida vas a tener que trabajar para alguien y no vas a tener la oportunidad de... O sea, para mí es un debate muy importante ahora mismo. Yo también creo que se ha confundido la libertad con tengo dinero, cada vez que tenga más dinero seré más libre. Da igual el trabajo que haga, ¿no? Pero no, el dinero para mí no me da la libertad me da el tiempo, y cada vez tengo menos. Exacto, y lo de dar tu tiempo, o sea, claro, imagínate el nivel de trabajar 24 horas al día para una familia. Es que no tienes tiempo para ti mismo, o sea, no lo tienes, no existe. Luego, ¿qué libertad vas a tener? O sea, ¿cuál es? No estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de otros. Sí. Eso es algo me parece
fascinante. Se valora poco el tiempo hacia uno mismo, se valora eso. Se ha desplazado hacia el tener dinero o tener bienes materiales, ¿no? Sí, O sea, es verdad. Tú tienes mucho tiempo, pero yo tengo más que tú. ¿Más que tú qué es? ¿No? Habría que volver a repensar estos valores, ¿no?, que tenemos en la sociedad. De hecho, otra, o sea, hablando de esto, hay un cuento de Flaubert que fue también como una gran referencia, que fue Un corazón simple. Hay un personaje que se llama Félicité, que va sobre la criada de esta familia y lo que le pasa cuando la familia empieza a morir y se queda sola. Tiene un loro y ese loro es todo lo que tiene. Es como que acaba como medio enamorada del loro, pero no tiene nada más. Y, o sea, se acostumbra tanto a vivir a través de otros y para otros que no tiene nada suyo. O sea, la han despojado de humanidad de alguna forma. Es como... Bueno, puedo hablar para muchas horas de este tema, muy interesante. Ahora, para terminar, como ya hemos empezado con la misma pregunta para todo el mundo, yo acabo con la misma pregunta para todo el mundo, y es, ¿qué película cambió tu mirada como espectadora? Pero como me has hablado de los 400 golpes, antes, con 14 años, me gustaría que recordaras otra. Bueno, es que yo creo que fue Hiroshima Mon Amour, más que los 400 golpes. Los 400 golpes fue un poco como un puñetazo, como wow. Pero Hiroshima Mon Amour fue un corto, o sea, fue como, ¿qué es esto? y sigo viendo mucho esa película, me emociona mucho. Es una película como... Y aparte, me gusta mucho Hiroshima Mon Amour porque es, o sea, el tipo de cine que a mí me interesa, que si consigo seguir haciendo cine, ojalá, tocamos madera, ojalá, me gustaría hacer, es un cine con contenido político, o sea, con un cine político, no es abiertamente, pero creo que es importante hablar de ciertos temas, de opresión de clase, si el cine que a mí me interesa es un cine más social, digamos, pero a la vez también es más estilizado, más poético, y creo que Resnais en esa película consigue hacer las dos cosas, o sea, consigue como una emoción, o sea, la emoción del amor, ¿no?, de las personas perdidas y que se encuentran de repente, y eso juntarlo con un mensaje político y con una crítica muy muy profunda. Y o sea, esa película, o sea, consigue las dos cosas, y creo que hay muy pocas películas que lo consiguen de esa forma, de una forma tan bonita y tan poética, ¿no?, y tan poco evidente. O sea, para mí esa fue la película, fue como... Y lo sigue siendo, ¿eh? Muy fuerte, la vi con 17 años a lo mejor, y a lo mejor es que esas películas te marcan de una forma especial, pero Hiroshima Mon Amour. Pues muchas gracias, Carla, mejor final imposible, ¿eh? Muchas gracias. Con ese lugar tan misterioso y tan profundo que nos presentaba Resnais en su película. Sí. Pues nada, que vaya muy bien el corto, que los guiones sobre todo, que hay sí, que valorar yo sigo escribiendo. el oficio de guionista. O sea, yo soy guionista aún, que esto es algo que parece que en el momento que empiezas a dirigir ya no eres guionista. Es como yo quiero seguir escribiendo para otra gente, me encanta. Eres un guionista que dirige. Sí, yo creo que hay directores que a lo mejor eso no les mola, pero hay otros a quienes yo creo que no les importa. Yo quiero trabajar con esos. Yo le decía que él era un escritor que dirige, pero sobre todo es un escritor. Yo me considero más guionista que directora, la verdad. O sea, es lo que más me gusta es escribir, pero sí. O sea, que los guiones vayan muy bien y que si hay más películas, ojalá también vayan bien. Muchísimas gracias, un placer. Nada, gracias a ti. Ese Clara, tipo de que vaya muy entrevista. bien. Muchas gracias. Adiós.